Si estás viendo esto después de las 10 de la noche, pausa el video ahora. Porque lo que voy a contarte me persigue desde hace 3 años, y una vez que lo escuches, empezarás a notar cosas que nunca habías visto antes. Soy el creador de este canal, y esta es mi historia real. Antes de continuar, necesito advertirte algo. Esto no es ficción. Después de que escuches lo que me ocurrió, vas a empezar a hacerte las mismas preguntas que yo me hago cada noche. Y quizás, solo quizás, algo te observe también. Pero tú decides, quedarte o salir ahora. Me llamo Marcos Reyes. Tengo 38 años, soy técnico en sistemas, y durante más de una década me he dedicado a una vida completamente racional. Nunca creí en fantasmas, ni en sucesos paranormales. De hecho, solía burlarme de quienes hablaban de esas cosas, hasta que algo me cayó para siempre. Han pasado ya casi 8 años desde aquella noche, y me juré que jamás lo contaría. No porque quiera esconder la verdad, sino porque aún me cuesta dormir tranquilo cuando lo recuerdo. No soy alguien que busque fama ni atención. De hecho, ni siquiera tengo redes sociales activas. Pero después de lo que me pasó la semana pasada, algo conectado con ese evento, decidí que es momento de hablar. Porque esto, aunque duela, puede estarle pasando a más personas, y ni siquiera lo saben. Antes de continuar, debo advertirte que lo que vas a escuchar puede resultar perturbador. No es una historia para menores de edad ni para personas sensibles. Hay cosas en esta vida que, si las ves, no puedes desverlas. Pero antes de contarte lo que vi, necesitas saber por qué nunca había hablado de esto. Todo empezó cuando tenía 30 años. En esa época trabajaba para una empresa de cable en Monterrey. Mi rutina era simple: casa-trabajo, trabajo-casa. Nada fuera de lo común. Vivía solo en un pequeño departamento en la zona de Mitras, y solía pasar los fines de semana viendo películas o subiendo al Cerro de la Silla a tomar aire. Pero una noche, todo cambió para siempre. Era sábado por la tarde, 11 de noviembre de 2017. Un amigo del trabajo, Julián, me invitó a pasar el fin de semana en una cabaña que su familia tenía en la Sierra de Arteaga. Desconéctate del mundo un rato, me dijo. Acepté sin pensarlo mucho. Me hacía falta un descanso. Llegamos esa misma noche. La cabaña era rústica pero cómoda, rodeada de árboles y sin señal de celular. Solo éramos 3, Julián, su primo Esteban y yo. Prepararon carne asada, pusieron música, y estuvimos tomando hasta cerca de las 2 de la mañana. Esa noche, noté por primera vez algo raro. Cuando fui al baño exterior, una letrina alejada de la cabaña, sentí que alguien me observaba desde la línea del bosque. No vi a nadie, pero había un olor raro, como metal oxidado mezclado con tierra mojada. Me quedé quieto por un segundo, pero decidí no hacerle caso. Volví a la cabaña sin decir nada. Al día siguiente, salimos a caminar por la zona. Esteban nos llevó por un sendero poco transitado, asegurando que conocía un lugar con vista increíble. Caminamos más de 1 hora. Cuando llegamos, el paisaje era hermoso, pero algo se sentía apagado. ¿Sin vida? Los árboles eran más altos, las ramas colgaban como si el bosque estuviera enfermo. Y no se escuchaban pájaros. Nada. Julián se burló y dijo: parece una escena de película de terror, ¿no? No reí, porque algo me decía que sí lo era. Esa noche me costó dormir. Soñé que caminaba solo por el bosque y que algo me seguía desde las sombras, imitando mis pasos pero nunca dejando verse. Me desperté empapado en sudor a las 3:03 de la mañana. El silencio era absoluto. Me asomé por la ventana y lo vi. 2 ojos rojos, observándome desde los árboles, a menos de 20 metros de la cabaña. Me paralicé. No pude moverme. Cerré las cortinas de golpe y recé como no lo hacía desde niño.
No dije nada al día siguiente. Quise convencerme de que había sido un mal sueño. Pero esa noche regresó. La segunda noche comenzó tranquila. Jugamos cartas, cenamos sobras del asado y nos fuimos a dormir temprano. Pero algo en el ambiente se sentía más denso. Esteban comentó que el generador hacía ruidos raros, como si algo estuviera caminando cerca. Julián solo se rió, diciendo que seguro eran mapaches. Yo no dije nada, pero sabía que no era un animal. A las 2:41 de la mañana me despertó un sonido seco, toc toc toc, provenía del techo. Me quedé quieto, con los ojos clavados al techo de madera. Escuché pasos. Lentos. 3, 4, 5. Como si alguien caminara descalzo allá arriba. Salté de la cama, pero justo cuando toqué el suelo, el sonido se detuvo. Entonces, sentí una vibración muy leve, casi como si el aire temblara. Y de pronto, la luz de emergencia parpadeó y se apagó por completo. Todo quedó en una oscuridad espesa, sofocante. Desde la ventana, pude ver de nuevo los ojos rojos. Más cerca esta vez. Dentro del límite del claro. Me paralicé, como si una fuerza invisible me sujetara los músculos. Escuché una respiración, pero no era humana. Era profunda, grave, casi como un rugido sostenido entre dientes apretados. Y entonces lo vi. Una silueta alta, imposible, alargada. Caminaba entre los árboles sin tocarlos. Era como una sombra más oscura que la oscuridad misma, moviéndose en contra de la lógica. Cada paso que daba no sonaba como pisada, sino como un suspiro ahogado en un túnel. Se detuvo frente a mí. Aunque había una pared y una ventana entre los dos, lo sentí dentro de la habitación. Todo el ambiente cambió. El aire se volvió más frío, los cristales se empañaron. Mi pecho se comprimió. No podía respirar bien. Y justo cuando creí que iba a desmayarme, escuché una palabra. No un sonido, una palabra dentro de mi cabeza. Recuerda. Retrocedí hasta golpearme contra el borde de la cama. No sabía si gritar o rezar. Quise llamar a Julián, pero al voltear, la habitación estaba vacía. Salí corriendo por el pasillo hacia su cuarto, pero la puerta estaba abierta. No había nadie. Lo mismo con la habitación de Esteban. Las camas tendidas. Sin señales de que hubieran dormido ahí. Como si nunca hubieran llegado conmigo. Volví sobre mis pasos, pero ya no era la misma cabaña. La distribución era diferente. Las ventanas estaban selladas. Las luces no encendían. Y el silencio era absoluto. Ya no era un bosque, era otra cosa. Como si la cabaña existiera en una dimensión paralela. Entonces miré mi brazo. Tenía algo grabado en la piel. Un símbolo que no reconocía. Desperté al amanecer tirado en el suelo del bosque, justo detrás de la cabaña. Estaba empapado, sucio y con una herida superficial en la frente. Julián y Esteban me encontraron ahí, confundido y sin recordar cómo había salido. Me aseguraron que no pasó nada raro, que me dormí temprano y que ellos no escucharon nada extraño. Pero había algo en sus miradas, como si no quisieran que recordara. Como si supieran más de lo que decían. Volvimos a la ciudad ese mismo día. Durante el camino, nadie dijo ni una palabra. Pero al llegar a mi departamento, me di cuenta de algo aterrador, el símbolo seguía en mi brazo. No era una herida ni un tatuaje. Era como una marca, grabada bajo la piel, que ardía ligeramente cuando intentaba ignorarla. Intenté olvidarlo. Seguí con mi vida. Volví al trabajo. Pero durante las siguientes semanas, empecé a notar cosas extrañas. Cada vez que me miraba al espejo por más de unos segundos, veía una sombra detrás de mí, justo fuera de foco.
Las cámaras de seguridad del edificio captaron una figura alta parada frente a la puerta de mi departamento a las 3:03 de la mañana. Una mañana, encontré en mi correo un sobre sin remitente. Dentro, una sola hoja con la palabra, recuerda, escrita con la misma caligrafía que había soñado. Fui con un psicólogo. Me diagnosticaron estrés postraumático. Pero no podían explicar la marca, ni las grabaciones. Una noche decidí buscar el símbolo en internet, y lo encontré. En un foro oculto de experiencias paranormales, alguien hablaba del mismo símbolo. Según ellos, era una marca ancestral, una especie de llave que abre la percepción a dimensiones paralelas. Y quienes la portan, están condenados a ver lo que los demás no ven. Desde entonces, no he vuelto a dormir más de 3 horas seguidas. Cada vez que cierro los ojos, sueño con la cabaña. Pero ya no está en el bosque. Ahora flota sobre una niebla espesa, como si me estuviera esperando. La razón por la que decidí contar esto ahora no es solo porque no puedo más con el peso de lo vivido, sino porque hace una semana volvió a pasar algo. Algo que me confirmó que eso nunca se fue. El lunes pasado, mientras trabajaba desde casa, recibí una videollamada de un número desconocido. Pensé que era spam, pero algo me hizo responder. Lo que vi me dejó helado, la imagen era oscura, borrosa, pero reconocí la silueta de la cabaña, flotando sobre la misma niebla que he visto en mis sueños durante años. No había nadie en pantalla. Solo estática, y una especie de zumbido que poco a poco empezó a parecerse a una voz. Subí el volumen. La voz no hablaba, murmuraba, y entre los murmullos entendí una palabra repetida una y otra vez. Regresa. Colgué de inmediato. Pero mi computadora no volvió a encender. Y lo peor, al mirar la ventana de mi sala, allí estaban otra vez, los mismos ojos rojos. Esta vez, no entre los árboles. Estaban reflejados en el cristal, mirándome desde atrás de mí. Grité. Me giré. No había nadie. Esa misma noche, encontré bajo mi almohada un papel. No sé cómo llegó ahí. Tenía el símbolo y una dirección escrita a mano. No diré cuál, por seguridad, pero era un punto exacto en la Sierra de Arteaga. Lo reconocí de inmediato. Era el lugar donde me grabaron la marca. Siento que algo me está llamando. Que el ciclo no ha terminado. Y que la razón por la que sobreviví esa noche fue para volver. No busco convencerte de nada. Ni siquiera espero que me creas. Pero si llegaste hasta aquí, probablemente algo dentro de ti sabe que hay más en este mundo de lo que parece. Desde aquella experiencia, mi vida cambió por completo. Perdí amigos, cambié de ciudad y vivo solo, lejos del bosque, pero cerca del miedo. Porque entendí algo, hay puertas que no deben abrirse y señales que no deben ignorarse. He recibido correos de personas que dicen haber visto el mismo símbolo. Gente de países diferentes, idiomas distintos, pero con el mismo mensaje, recuerda. ¿Qué significa? ¿Recordar qué? No lo sé. Pero cada vez que la palabra aparece, algo pasa. Luces que parpadean. Ruidos detrás de la pared. Voces que no deberían estar ahí. Si alguna vez sientes que alguien te observa desde la oscuridad, no mires directamente. Y si llegas a soñar con una cabaña en medio de la nada, no entres. Porque hay cosas que no quieren ser vistas. Y si las ves, nunca estarás solo otra vez. Si llegaste hasta el final sin pausar, comenta, yo también lo sexto, si alguna vez has sentido presencias extrañas cerca de ti. Suscríbete si quieres que revele las pruebas físicas que tengo guardadas en mi casa. La próxima semana mostraré las marcas que aún conservo y el mensaje que me dejaron grabado. Pero solo si llegamos a 150 nuevos suscriptores para demostrar que están listos para la verdad. Nos vemos en el próximo testimonio, si es que te atreves a conocer toda la verdad.